1993, por decreto ejecutivo, se declaró al 1 de octubre de cada año como el Día del Pasillo Ecuatoriano en honor al recordado y popular Julio Jaramillo, que nació en aquella época en 1935. El artista, reconocido como el Ruiseñor de América, grabó innumerables discos en todos los géneros y participó en coproducciones fílmicas, y su nombre está arraigado a la memoria nacional. El pasillo sigue siendo probablemente el género que con mayor fuerza identifica lo que es ser ecuatoriano. Este es el siguiente tema de nuestra entrevista. Ángel Aguirre, músico, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, director artístico del trío Identidad. Ángel, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, el pasillo, como decíamos en la presentación, ¿es parte del ser ecuatoriano? Muy buenas noches. Claro, el pasillo es ya parte de nuestra identidad cultural, pero el pasillo no tiene orígenes, europeos. Sí, no es propiamente ecuatoriano, sino que nació en Europa, justamente nació posiblemente en el vals vienés, ¿sí? Porque ahí se bailaba, cogido con la pareja, se bailaba con pasos largos. Entonces, acá cuando llegó al Ecuador, tomó otros tintes, ecuatorianos, y el pasillo se lo empezó a bailar con pasos pequeños. Entonces, de ahí nace el nombre de pasillo, por los pasos pequeños que se daba, y se empieza ya a hacer otro tipo de música, ya no la música del vals vienés, sino que ya se empieza a hacer una música más bailable en la década el siglo XIX. Es decir, cuando hablábamos un poco del vals vienés, hablamos también de un poco el ritmo en Italia en aquella época, y Ecuador con el cambio cultural lo viene a imponer su propia identidad. Exacto, sí. También coge influencias del minuet francés. Entonces, justamente, Ecuador prácticamente lo arraiga y lo hace propio, lo toma y lo hace una expresión ya que se lo vuelve ecuatoriano y al pasillo. Porque inclusive las letras ya hablan de historias aquí del Ecuador, historias de amor, y cómo justamente se cultivaba esas canciones que eran con bastante contenido, y que quizás ese fue el gancho que ahora se lo toma al pasillo como un símbolo del ser ecuatoriano. Claro, bueno, al principio el pasillo en nuestro Ecuador se dio un pasillo solamente instrumental. Era un pasillo rápido, se bailaba principalmente se bailaba muchísimo en las cortes, se bailaba, pero luego empezó a tomar tintes ya más, cuando ya se le incluyó a la letra, cuando nuestros poetas ecuatorianos empezaron ya a ponerle letra, ya se le hizo un poquito más lento y ya se le hizo nostálgico, un pasillo para escuchar. Sí, entonces ahí tomó esos tintes ya que hoy nosotros ya escuchamos, que nosotros tenemos en la actualidad, que es un pasillo nostálgico que habla de diferentes temáticas, como a veces del Ecuador, a veces habla principalmente del romance. Lo lindo del pasillo justamente es que su letra habla siempre del amor de una pareja, del amor hacia la mujer. No denigra en ningún momento a la mujer, sino al contrario, la exalta, la pone en un altar, habla del amor de la mejor manera posible, y justamente por eso es lo que nos caracteriza a nosotros como ecuatorianos, por estas letras increíbles que tiene. Ángel, pero ¿por qué tiene que ser un poco más lento, romántico, como se ha dicho en ciertas partes, y a veces hasta un poco trágico? También hablan de la relación amor-muerte. ¿Por qué tiene que haber esa relación en el pasillo ecuatoriano? Bueno, esto depende del contexto histórico, justamente. Cuando los pasillos que tenemos nosotros como himnos de estos pasillos, se dio en una época en la que nuestros poetas estaban en la generación de los decapitados. Eran unos poetas muy nostálgicos. En 1930. Sí, ajá. Entonces, por eso yo comentaba anteriormente de que el pasillo al principio era un pasillo bailable. En 1930 cambia esta connotación y se lo hace un pasillo ya nostálgico. Es justamente como le digo, por la historia que se vivió en esa época. Ahora, han pasado 22 años de lo que se aprobó el decreto ejecutivo. Ahora, ¿cómo se mantiene el pasillo? A razón de varios géneros que se han adicionado a la música, en los jóvenes quizás ya no es común escuchar el pasillo. Bueno,
tenemos a nuevos compositores, a nuevos intérpretes que están haciendo resurgir nuevamente a este género musical. Entonces se está dando una nueva connotación al pasillo. Como decía anteriormente, todo depende de la connotación histórica. Entonces en la actualidad ya se le hace un pasillo un poquito más alegre. Nuestros compositores y nuestros intérpretes lo hacen ya de una manera muy diferente a la que se hacía hace varias décadas atrás. Se está buscando destacar precisamente, volverlo a renacer, si se puede hablar de alguna forma, el pasillo que durante este tiempo, durante estos 22 años, como bien decía Lorena, se ha opacado. Bueno, sí, en realidad justamente eso es lo que se quiere hacer y con los nuevos compositores que existen, se está haciendo nuevas fusiones con el pasillo, se está mezclando a veces un poco con jazz, un poco con blues también, para que llegue a oídos de la nueva generación, que no se pierda, porque si lamentablemente nosotros no hacemos una reforma a nuestro pasillo, lamentablemente se va a quedar en el olvido. ¿Existe una agenda planificada por justamente la conmemoración del Día del Pasillo Ecuatoriano? Se vienen algunos eventos, supongo, este fin de semana. ¿Cuáles son? Bueno, justamente el día de ayer asistí a uno de los eventos en los que nuestros intérpretes jóvenes interpretaron música de pasillos en la Casa de la Música, un evento extremadamente bueno, de alto nivel. En la Casa de la Cultura también se dio el día de ayer. En Riobamba también hay otro evento en la Universidad de Chimborazo. Sí. Y así, en todo el Ecuador hay una agenda muy grande para conmemorar este hermoso género que es el pasillo. Muchísimas gracias a Ángel Aguirre, el director del Trío de Identidad. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias.